Muy bien, vamos a ver en esta clase una de las oraciones más poderosas según los cabalistas, pero yo espero que en esta clase encuentres algo que realmente te guste, ¿no? Te haga sentir como con muchísima energía, porque me parece que la información que se va a poder compartir a través de todos los sabios de la Torah que hicieron todas estas investigaciones, pues nos hace ver el Ana Bejoac quizá un poco diferente en relación a todo lo que quizá ya has visto, ¿no? En ese sentido, espero sumar a que si esta oración ha generado en ti una vibración, espero que esta clase haga que todavía vibren mucho más y que reafirme absolutamente la idea o lo que quiero transmitir con mis clases es el romper la idea de que solamente somos seres humanos desconectados de una divinidad o desconectados de un creador y que en realidad somos seres luminosos, almas que están pasando por una experiencia en este plano y creo que esto va a reafirmar mucho esta idea, ¿no? Bueno, Ana Bejoa, ¿no? ¿Qué es el Ana Bejoa? Bueno, es llamado también el nombre de Dios de 42 letras. Se dice que es una plegaria creada por el rabí Nehunia ben Akaná, que eh, vamos a profundizar mucho justo en esta oración creada por este rabí y se conforma en esta primera etapa, porque este video va a tener dos, o esta clase más bien va a tener dos etapas, dos videos, pero en este primer video vamos a ir viendo un poco sobre qué partes la conforman, ¿no? Eh, es una oración que habla de misericordia, habla de conexión, habla de que el Eterno voltee su rostro hacia uno que lo está diciendo. Y es muy común que esta plegaria se haga en la mañana y en la noche, pero no hay no hay un límite para poder conectarse con esta oración, con Hashem, con el Eterno. Tiene una energía muy fuerte y vamos a ir descifrando qué hay. La oración en sí tiene una conexión en 7 niveles, ¿no? Voy a regresarme un poquito. Y en esta gráfica, en esta imagen, vamos a ver cómo es que tenemos estos párrafos, ¿no? Y si contamos, vamos a encontrar 8 párrafos, pero el último es un cierre. Es una, incluso un párrafo que se pronuncia en voz baja o se susurra, ¿no? Que básicamente se establece que esta última lo que haría es que toda energía que estuvimos generando, vibrando a través de la pronunciación, podamos llevarlo a la tierra, llevarlo a este plano, es decir, como engancharlo a que estamos entendidos de que es una experiencia material en la que estamos y por esta misma idea de saber que estamos en un cuerpo físico, tenemos que reafirmar esta idea, ¿vale? Entonces, eh, cada uno de estos párrafos tiene una energía muy fuerte. La primera, o más bien, ¿qué es lo que nos dice? ¿No? La traducción sería, por favor, con la fuerza de la grandeza de tu derecha, desata lo amarrado. Acepta el cántico de tu pueblo, elévanos, purifícanos, oh temible. Por favor, tú fuerte a los que pretenden tu unificación como en la pupila de tus ojos, cuídalos. Bendícelos, purifícalos. La misericordia de tu bondad siempre recompénsalos. Poderoso, santo, con tu cuantiosa benevolencia, conduce a tu congregación. Único, supremo, a tu pueblo dirígete, los que recuerdan tu santidad. Nuestro clamor acepta y oye nuestro grito. Tú, el que conoces los misterios. Bueno, qué dice? O más bien, leemos o entendemos que es una oración que tiene una cercanía
podría parecerse incluso como de pronto a un telim o un salmo, en donde buscamos una cercanía directamente con el creador. Pero cuando hacemos un análisis con relación a cómo está redactado, qué es lo que va diciendo, y parecería de pronto que se desconecta. Vamos leyendo un párrafo, pasamos a otra idea como que en otro párrafo, de pronto son palabras muy marcadas, y entonces no parece como tan fluido como de pronto otros textos, ¿no? Tiene lógica, sí, sí tiene lógica, pero no parece ser tan fluido, ¿no? Sin embargo, tiene una gran conexión y es una de las oraciones más poderosas. Y si es una de las oraciones más poderosas, ¿por qué resulta que tiene palabras acomodadas y parecería que se desconecta la idea y de repente vuelve a conectar? Eh, en realidad, el texto o el significado de este texto es lo que importa o es la fuerza de esta oración, ¿no? Ahí dejo esta pregunta, y vamos a irlo respondiendo, ¿no? Ahora, ¿de dónde surge? ¿No? En Bereshit, básicamente en la Torah, la primera porción, la primera parashá de la Torah, en Bereshit, ¿no? Que es una de las porciones pues, más conocidas, por llamarlo de una forma también, es aquí de donde surge, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Aquí hay varias teorías o cómo es que se encuentra esta oración. Y bueno, el Zohar dice, cada sefirá, es decir, cada uno, así está escrito este párrafo en el Zohar, cada uno de estos 7 nombres posee 6 alas, ¿no? Aquí empezamos a encontrar un código que el Zohar nos dice, pero también en Isaías dice, serafines se pararon sobre él, 6 alas para cada uno, con 2 se tapaban la cara y con 2 se tapaban los pies y con 2 volaban, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Conocemos el árbol de la vida, tenemos una triada superior, Keter, Jogma, Binah, pero esto es, llamémosle inteligencia suprema, es algo no tangible, ¿no? Pero a partir de Gesed empieza a manifestarse o a hacerse más densa la energía para poder terminar en Malhut como una energía física, ¿no? Pero en estas Sefirot, el Serampín en medio, las seis de en medio y la Sefirá de abajo, Malhut, tienen una correlación con la creación del mundo, ¿no? Los tres superiores está relacionado con la intención, y de hecho se establece que en realidad nosotros vemos solamente 10 planos o entendemos que existen 10 planos, ¿no? Que nuestra limitante, pero arriba de Keter todavía habría, llamémosle así, una sala superior en donde estaría eh, justo como la pregunta suprema, ahí estaría colocada, ¿no? Pero no nos enfocamos en ello, ¿no? Nos enfocamos en este plano en el que estamos, pero que esta triada superior es, de alguna forma, en donde están contenidos los paquetes de energía, los paquetes de conocimiento, de manifestación, demás, y de ahí se van a ir derramando hacia las demás sefirot. Bueno, ahora, decía, estamos hablando cuando dice acerca de los 7 nombres en el Zohar. Estos 7 nombres se refiere a Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Bueno, ahí me apareció David, que es el arquetipo de Malhut, ¿no? Sería Malhut en este caso. Bueno, ahora, tenemos 7 sefirot. Se establece, o aquí nos empieza a dar un pequeño código con relación a que de estas 7 sefirot, cada una contempla que tienen 6 alas. Esto nos daría un número, ¿no? 42. ¿Qué sucede? ¿Por qué 42? Y aquí es en donde entra toda la estructura o empieza a darle forma con relación al, al, a la oración de Ana Bejoa, ¿no? En la parte superior de aquí de tu pantalla vas a ver el texto de Bereshit, pero y es en donde empieza con esta frase típica, ¿no? En el principio creó Adonai
el cielo y la tierra, ¿no? En este caso, en el principio creó Elohim, el cielo y la tierra, ¿no? Los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Aretz, etc., ¿no? Pero contando desde la primera letra de la Torá, Bet, se cuentan 42 letras hasta encontrar una siguiente Bet, ¿no? También hay otras Bet en el camino, pero aquí tenemos marcado que estas serían contar 42 letras de Bereshit, del primer texto, las primeras letras de la Torah. Ahora, en la parte inferior de la pantalla vas a ver, o encontramos, la reducción o de dónde surge el Anabejoa, ¿no? En este caso tenemos una Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tet, Tzadik, y así nos vamos, ¿no? Pero también tenemos 42 letras. Ahora, ¿qué sucede? En estas letras que parecería que es, ok, si tengo arriba Bet, ¿por qué abajo tengo una Aleph? ¿Por qué tengo una Resh arriba? Y luego tengo abajo una Bet. Bueno, aquí no entramos a profundidad con relación a la fórmula o a las variantes con las que se obtienen estas letras. ¿Por qué? Porque muchas veces se recurre a intercambio de letras, ¿no? De pronto tengo una primera letra del Aleph Bet y la puedo intercambiar por la última, o puedo contar determinados números e intercambiar letras. En realidad aquí hay un intercambio de letras, ¿no? Pero todo tiene un sentido, vamos a ir dando forma del por qué llegamos hasta esta letra, hasta 22, yo perdón, hasta 42, y por qué, en este caso, se hace uso de las 22 letras del alfabeto, ¿no? Pero ¿por qué están acomodadas de esta forma? Y esto que vemos abajo es la raíz, la parte más importante de la navejoa, ¿vale? Vamos a ir dándole forma, ¿no? Nuevamente, vuelvo a poner la imagen de la navejoa, empezamos a ver que tenemos del lado derecho en esta imagen, nos aparece a qué sefirá, ¿no?, corresponde cada párrafo, nos aparece ya el texto en hebreo y su fonética, ¿no? Ana Bejoa, Geulah Yimineja, Tatit Serurá, Kaberrina, Tamahasabenu, Tajarenu Nurá, así nos vamos, ¿no? Y del lado izquierdo tenemos, parece, bueno, como en dos columnas, esto que mostraba en la pantalla anterior. Tenemos la Aleph, que sería la primera letra de la palabra Ana, después sería Bet, de la primera letra de Bekoah, y Gimel, y así nos vamos con cada una de ellas. Ahora, ¿qué se dice al respecto? ¿Qué dicen los sabios de la Torá o de la Cábala en este caso sobre estas letras? Estas letras que vemos del lado izquierdo, cada letra es la semilla de la energía que corresponde en este caso a la palabra, ¿no? O sea, tenemos Ana y tenemos la semilla que sería la Aleph, ¿no? Pero maravilloso porque en realidad esta semilla contiene mucho más allá de lo que estamos viendo. Lo vamos a descubrir en esta clase, pero va mucho más allá de solamente el texto que vemos en hebreo. Sería Ana, Bejoa, Geulah, Yemineja, Tatit, Serurá. La letra principal es lo importante. No significa que el texto o la composición de esta oración, o llamo como poema, no significa que esto no sea valioso, ¿no? En realidad tiene un sentido muy, muy importante el por qué leemos o por qué decimos estas palabras, ¿no? Ana, Bejoa, Geulah, Yemineja, Tatit, Serura. Ahora, si se dan cuenta en este texto, en esta imagen, nos aparece en el centro que tenemos Ana Bejoac, coma, a veces van a encontrar un punto ahí en ese lugar, Gedulat Yemineja, otro punto, Datit Serura, y punto o coma, ¿no? Y así cada uno de los párrafos tenemos 3 paquetes, ¿no? Entonces, es interesante que lo veamos y que entendamos, porque del lado izquierdo tenemos no 3 paquetes de letras, sino tenemos 2 paquetes de letras, ¿vale? Pero esto que está separado en 3 tiene un sentido
de lo que estamos viendo del lado derecho, que tiene que ver con la Sefirot, o tiene que ver con Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malhut, ¿no? Ahora, aquí vemos el Ana de Joab. Les decía, tenemos las letras con las que inician la palabra, Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tet, Tzadik, que está en verde, está en la parte superior de la pantalla, y en marco, o pongo en círculo, la primera letra que sería la letra Aleph. Pero si nos damos cuenta, también aquí hay algo importante. Cuando iniciamos el Ana Bekoak, iniciamos con la letra Aleph. Y también, o sea, cuando termina el Ana Bekoak, toda la oración del Ana Bekoak termina con la letra Tav. Entonces, del lado derecho es justo el párrafo de Bereshit, donde dice, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Aretz. Et es en donde los sabios de la Torah dicen que ahí es en donde nos muestra la Torah o el Eterno que el mundo fue creado usando las 22 letras del Aleph Bet. Empezamos el Aleph Bet o el alfabeto hebreo, empieza con la letra Aleph y termina con la letra Taf, ¿vale? Entonces, aquí también, aquí coincide en que hay esta relación entre una de las letras, bueno, más bien en estas dos letras, Aleph y Tab, y la misma forma se van a encontrar si los uniéramos, si los pusiéramos así en este caso como en una cadena, se van a encontrar estas dos letras también. Ahora, marco del lado izquierdo, para reafirmar lo que venimos diciendo, ¿no? Del lado izquierdo tenemos todas las sefirot de las que estamos hablando, desde Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malhut, y del lado en la parte superior, y cada una de los paquetes de letras, los estamos también, los estoy marcando con un color para que vayamos viendo, se vaya descubriendo que están relacionadas. Las primeras 6 letras están relacionadas con Gesed, la siguiente con Geburah, la siguiente con Tiferet y así sucesivamente, ¿vale? Pero esto es muy importante entender, que tiene una relación muy, muy cercana, o la base de la creación del Ana Bejoac está vinculado totalmente con Bereshit, ¿no? Con Bereshit, con la Sefirot y con el número 7, ¿vale? En el primer texto, en la primera parte que encontramos de la Torá, nos va a hablar de la creación, de la creación del mundo a través de los 7 días que se fueron formando para poder hacer la creación. Entonces también tiene una relación directa. Ahora, recuerdan que les mencionaba, tenemos el Ana Bejoac, un primer paquete, llamémosle, Geulat Yemineja, otro paquete, Tatir Serura. ¿Qué sucede? Cada una de las sefirot o cada sefira, dentro de cada sefira, se contienen nuevamente otras sefirot. ¿Qué sucede? Cuando nosotros lo hacemos la oración y lo vamos pronunciando, justo se hacen estas pausas. Dicen los cabalistas que uno de los primeros acercamientos de la meditación es, ya habíamos dicho, es poner la atención en cada una de las primeras letras de cada palabra, en donde cada letra tiene una semilla. Es la semilla de la energía de cada palabra. Esa es la primera. La siguiente meditación, mientras estamos haciendo la oración de la nave Joac, sería visualizar que estos paquetes de 2, Ana Bejoa, corresponde a la columna derecha. Gedulat Yemineja, columna central. Tatit Serura, columna izquierda. Si lo vamos visualizando, cada que nos detenemos a visualizar que estamos en el primer bloque, el primer párrafo, que sería Gesed, ese primer bloque, además de que sabemos que estamos en Gesed, cuando hacemos la pronunciación vamos separándolo, le vamos colocando que estas energías están en un espacio determinado que le corresponde a toda la parte derecha del árbol de la vida, luego la parte central del árbol de la vida y la parte izquierda del árbol de la vida. Recordemos que uno de los puntos que se establece dentro del judaísmo es
separar las cosas. Separar las cosas llamémosle, es como si de pronto todo fuera blanco y negro y de pronto tuviéramos la habilidad de que al separar, al darle ese carácter de que es especial, ese algo y lo conectamos con la divinidad, lo conectamos con el creador, hiciéramos que eso estaba en blanco y negro y de pronto adquiere color. Empieza a adquirir una dimensión totalmente distinta. Entonces, si vamos visualizando o vamos entendiendo que pronunciarlo, primero es pronunciarlo nos va a activar de manera energética todos los paquetes, o sea, la energía que se encuentra en cada párrafo. Después vamos a saber que existe una semilla en cada una de las letras. Se va a separar que hay bloques que pertenecen a las columnas del árbol de la vida que está dentro de cada sefira, ¿no? De cada Gesed, Geburah, Tiferet, ¿no? Entonces, así es el por qué tenemos estos bloques centrales. Aquí reafirmo esto, ¿no? Les decía, visualizar o entender que cada letra de inicio de palabra es la semilla que contiene toda la energía o es la semilla, es la parte central, ¿no? Contiene ahí toda la fuerza, es como la semilla de un árbol, ¿no? Sí, ¿no? De pronto decir, cómo en ese grano o en esa semilla puede existir toda la codificación que tiene un árbol, desde sus raíces, tronco, ramas, hojas, frutos, etcétera, ¿no? Ahí está la semilla. Entonces, cada letra va a contener una semilla. Del lado izquierdo, ahora, del lado izquierdo está aquí marcado que tenemos dos grupos de letras. Podríamos decir dos palabras, pero que no corresponde a lo que ya conocemos como Ana Bejoa, Gedulat Yemineja, Tatir Tserura, etc. No está específicamente, no corresponde, pero son palabras. Cada párrafo tiene una energía, repito, recuerden, estamos vinculando con la Sefirot, pero también estamos vinculando con los días de la creación, ¿vale? Y estamos relacionando el Ana Bejoa con Bereshit, en el principio Elohim creó, en el principio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, la primera línea es la más poderosa de todas. Dice, nos debemos concentrar en ella en momentos de extremo estrés o de peligro. De la secuencia del ADN, del ADN, del poder para proveer sostén en tiempos difíciles. En realidad, la primera va a ser por naturaleza, si estamos hablando de romper, eh, en este caso hacía yo la mención de ver como todo en blanco y negro y de repente ver a color, o de pronto la oscuridad y la luz. Recordemos que es lo que sucede en el primer día de la creación. Se separa la luz de la oscuridad y se llama día y se llama noche, ¿no? Y se forma el primer día. Es justo la energía que tiene que estar contenida para romper la oscuridad, para abrir, para entrar, para cambiar una realidad, ¿no? O sea, la energía del primer día, que lo vemos como si fuera algo muy simple, la noche y el día, separar esto dentro de una unión en donde estaba contenida la energía de la luz y la energía de la oscuridad, para nuestro pensamiento es muy complejo entender que la luz y la oscuridad puedan estar juntas, pero se habla justamente que en el principio se separan. Entonces, es algo fuera de este mundo, es algo directamente de Hashem, del creador, pero es en donde está el primer chispazo, la primera fuerza de memoria. De ahí vamos a ir con cada una de ellas, pero cada una aporta algo maravilloso, ¿no? Hay muchos videos, muchos textos acerca de que entran mucho más a profundidad y se pide meditar, se recomienda meditar en cada párrafo y cada párrafo te dice qué te aporta, si te aporta, por ejemplo,
elimina la muerte de todos los aspectos de la vida, etcétera, ¿no? Ahorita estaba leyendo solamente una parte que tenía que ver con Tiferet, pero me voy a ir directamente, ¿no? Geburah dice, el poder de cambiar sucesos y controlar las fuerzas negativas externas. Eso nos daría el segundo párrafo. El tercero, conectado con Tiferet, la habilidad de tomar la decisión correcta, con el equilibrio y con la compasión de vida. Netzach, el temple necesario para terminar las tareas y salir victoriosos. Jod, el punto de vista profundo y casi clarividente. Yesod, la habilidad para encontrar paz y silencio interior. Y Malhut, renovarse para comenzar de nuevo. Esto es muy interesante. ¿Por qué? ¿Y por qué cierra de esta forma? ¿Y por qué nos plantea que de pronto comencemos desde nuevo, de nuevo? ¿Y por qué está vinculado con Bereshit como siendo en el principio se creó? Mencionaba cuando decía de las Sefirot, las siete de las que estamos hablando, pero hay tres superiores y de ellas todavía existe, es algo que no conocemos, ¿no? Si de por sí dentro de la profundidad de cada una de las Sefirot, tanto Binah, Jogma como Tiferet, tienen un abismo de conocimiento y hay es muy complejo entender y profundizar dentro de lo que está inmerso en cada una de estas sefirot. Pensar que todavía hay mucho más allá es justo en donde entendemos que existe una limitación y que hay algo mucho más allá. Pero en el más allá, en ese que está mucho más allá, decía justo, estaba escuchando un rabino que decía que justo esto, desde que se establece que las primeras palabras de la Torah dicen, el principio, Dios creó, es porque se habla de una creación y quiere decir que previo a una creación existe un plan divino, existe algo que motiva o que da que es la parte de la historia que no está puesta en la Torah, del por qué se empieza a crear algo, de la nada, o por qué se empieza a crear un mundo, por qué se empieza a crear todo lo que conocemos dentro de la Torah. Pero esta oración nos vuelve a conectar con el origen, con ese algo con el que mentalmente no conocemos, pero que somos partícipes de la creación, siendo co-creadores y sabiendo que venimos de la mano de Hashem, de la mano de un creador, que hay un plan del porqué de las cosas, del por qué estamos aquí, ¿no? Reafirmando, que es también parte de mi intención de esta clase, reafirmándote que eres un ser de luz, que todo aquello que parece oscuridad justo está puesto ahí, ¿no? O parece que es obscuridad, porque no podemos limpiar tan fácilmente como nuestro camino y entender el porqué de las cosas. Pero justo esta oración lo que hace, y se dice justo que es un teclado, como un teclado cósmico, como si de pronto al momento de hacer la oración estuviéramos redactando o volviendo a calibrar nuestro ADN, nuestro ser. Eh, Muchos maestros de Kabbalah, maestros míos, reafirman y dicen lo mismo. Dicen, no es un texto en el que solo está para leerse, es un texto con el que puedes convivir, con el que puedes vivir, un texto con el que das vida al hacer la oración y al visualizar cada una de las letras, vuelves a conectarte, ¿no? Y dicen estos grandes maestros, ¿no? Pruébalo, haz la oración del Ana Bejoac en la mañana, la oración del Ana Bejoac en el día, de la mañana, perdón, y en la noche. Y hoy, al paso del tiempo, yo no recomendaría hacer un experimento de una prueba en la que hagas un día no lo hagas, un día lo hagas y un día no lo hagas. Pero en ocasiones sucede. En ocasiones sucede por el trabajo, por las prisas del día a día, que de pronto por X cosa te desconectas, se olvida y ese día no apareció por tu mente el registro del Ana Bejoa. ¿Por qué digo que no me quiero atrever a proponerte este experimento? Porque cuando conoces el Ana Bejoac y cuando vives en carne propia, de la mano, acontecimientos,
de pronto parecerían cosas quizá simples, ¿no? O incluso en muchas ocasiones que superan la lógica, pero me voy por las cosas simples como de pronto tener que llegar a tiempo a tu trabajo y normalmente cuando sales a esa hora siempre hay tráfico y esa ocasión en donde te conectaste a profundidad con el Anahuac, ese día los semáforos, la mayoría o si no todos te tocaron en verde y llegaste a tiempo a tu junta de trabajo, etcétera. Son acontecimientos que a nivel mental es muy complejo describirlos, pero cuando lo vives, difícilmente vas a dejar de adherir el Anahuac en tu día a día. Y justo decía, ¿no? Mi maestro cuando nos mostraba estas clases decía, es cuando, cuando no lo conoces y genera este signo de interrogación en tu mente, ¿valdrá la pena hacerlo? No lo entiendo. Si lo pronuncio en hebreo, ¿por qué no mejor lo pronuncio en español? No, pero si lo pronuncio en hebreo no lo entiendo y si no lo entiendo entonces no va a servir para nada. Decía, pruébalo, ¿no? Pruébalo y luego me cuentas, ¿no? Decía es mi maestro, ¿no? Bueno, hago la misma invitación. Ahora, vamos a entrar a si esto parecerían secretos, vamos a entrar todavía más a profundidad, a secretos más profundos de Lana Bejoa con estos grupos de letras del lado izquierdo. Y bueno, esto que vemos es, por llamarlo así, de alguna forma se dice que es como el texto que aparece por primera vez como con un registro de eh, de la ciencia que hay detrás de encontrar en estas 42 letras, de hacer de encontrar que hay una Sefirot que tienen seis alas, que existen 42, un número 42, que está relacionado con algo, ¿no? ¿Y por qué está relacionado en Bereshit? ¿Por qué de pronto estos 42 números, 42 letras, este número 42 de 42 letras, ¿qué hacer con estos 42? Bueno, este texto eh, habla justamente de que existen energías creadoras, ¿no? En el inicio justamente, como empieza Bereshit, ¿no? En el inicio aparecen seres que ayudan a la creación de lo que conocemos, ¿no? Entonces, voy a leer un poquito sobre qué es este texto, ¿no? Esta es una transcripción fiel de una letanía de nombres angélicos registrados en el Sefer Akaná, cuyas letras iniciales forman el nombre divino de 42 letras, proporcionado, proporcionado en la introducción, ¿no? La secuencia también se encuentra en una letanía similar de nombres angélicos en el Sefer Apelie, del mismo autor desconocido. Es decir, este mismo Sefer o este libro, Akaná, en realidad no aparece autoría de este libro. No, estas dos formulaciones presentan el testimonio más antiguo del nombre de 42 letras que aparece en un puñado de piyutim y acrósticos, incluida el Anabejoag, ¿no? Esta palabra acrósticos o de pronto el que ciertas letras tienen dentro de cada palabra o cada letra una palabra incluida, va a ser clave para esta clase y para la siguiente clase también, ¿no? Ahora, la atribución popular y errónea de que el Anabejoag, eh, atribuido al sabio Nayub ben Akaná, se deriva de una atribución de esta secuencia de 42 letras que se encuentra en este Sefer. El autor del Sefer, un cabalista bizantino de finales del siglo XIV y principios del XV, incluyó material anterior en la obra, incluidos escritos Eikalot, por lo que no nos parece del todo inverosímil que los textos derivados de la escuela esotérica de Nehuya Ben Akaná, ¿no? o alguien o un grupo que buscaba esta asociación, podría haber sido incluidos en este trabajo, ¿no? Por eso se asocia con el rabí Nehuya Ben Akaná, ¿no?
se asocia porque de alguna forma estos textos que no aparecen específicamente firmados o puestos por el autor específico, se dice que existe información previa y que se incorporan en estos dos libros, ¿no? Entonces, hasta este punto sigue estando una parte humana, en donde aparece en un libro, en donde alguien encuentra cierta información, pero la información que encuentra supera simplemente un libro, un texto, ¿no? En realidad, todos estos grandes libros, estos grandes jajam, estos grandes sabios, muestran justamente cómo la conexión que tenemos es una conexión más allá de lo mental, más allá de lo que vivimos en el día a día y de lo que vemos en el aquí y ahora, sino que tiene que ver con muchísimas dimensiones y con muchas energías que están alrededor de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que propone, qué es lo que se propone en este libro? Lo que se propone en este libro, ¿no?, es que del lado izquierdo vamos a ver las mismas letras que se incorporan dentro del Ana Bejoa: Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tab, Tzadik. Pero se empiezan a colocar con estas pronunciaciones. En realidad no es que se pronuncien, pero empiezan a tener una forma, empieza a ver que se le incluyen nekudots o vocales, ¿no? Pues en este caso así es, sí, vocalización. ¿Cómo debería de pronunciarse la unión de estas tres letras? Recordemos que la Torah no tiene ninguna vocal, ¿no? Es un texto que se ha mantenido intacto durante miles de años, ¿no? Y hay momentos en donde los mismos comentaristas de la Torá hablan acerca de que se puede leer de diferente forma ciertas palabras en la Torá, que si lo separamos se lee distinto, si le agregamos una vocal distinta, tiene otro significado, y es por eso que la Torah es un texto vivo, ¿no? Porque no queda justo en una sola frecuencia cuando pronunciamos con una vocal determinada, sino también podría tener unas variantes. Entonces aquí se establece que esto es prácticamente lo que establece este libro, este Sefer, que así es como estaríamos hablando de estos bloques de tres palabras, perdón, estas palabras de tres letras que estarían teniendo esta pronunciación. Pero la segunda es muy interesante porque la segunda se leería, ¿no?, como Krasatán. En realidad también tiene una fuerza muy fuerte el segundo párrafo, porque en realidad estaría hablando de romper romper, la traducción sería romper el Satán. Pero ah, quitémonos esta idea de, de, de disfraz de Satán, cuando en realidad involucra muchísimo más allá de eso, involucra ego, involucra una energía de desconexión, involucra eh, una energía pues sí, en efecto, desconectada del creador, ¿no? Existen ángeles o seres que están cuidando justo la desconexión, ¿no?, o están relacionados con la desconexión, ¿no?, pero que no es específicamente como lo vemos, ¿no? Es que está muy limitado como lo vemos con esta idea digo, de disfraz o de caricatura, que es muy limitada, puede ser mucho más allá de lo que pensamos, ¿no? Todavía mucho más, lo quiero decir de una forma, o va a sonar muy fuerte quizá decirlo así, pero puede ser de una energía todavía muchísimo más oscura, mucho más fuerte, ¿no? O que esa energía que consideramos oscura, que es esto que mencionaba yo del inicio, de separar la luz y la oscuridad, que la oscuridad tiene una chispa tan fuerte que genera la oscuridad. Cuando leemos Bereshit, lo primero que sucede es que cuando se lee, lo primero que se lee fue esa oscuridad y después la luz, no al revés. Entonces hay algo muy profundo dentro de la parte oscura que normalmente se habla. Mencionamos cuando alguien comete algo, una desconexión, piensa uno totalmente que está del lado como oscuro. Pero
en este mundo dual que justo es, por eso es que uh, Binah, o por eso es que la Torah se empieza con Bet, que daría la forma de crear un mundo dual, un mundo positivo, negativo, bueno o malo, o luz, oscuridad, arriba, abajo, por llamarlo de una forma, es que esta dualidad nos da la oportunidad de tener un campo para movernos con relación al libre albedrío, con relación a las posibilidades, ¿no? Y demás, pero no es la clase o el tema de la clase, pero aquí lo que estaríamos rompiendo sería esa energía que nos impide conectarnos con el creador, con el ego, con quizá el temor o la soberbia, etc. O sea, ¿qué es aquello que impide que me conecte? Porque si yo soy parte divina, parte de esta luz maravillosa, y todo está creado, en los mundos superiores todo está creado, ¿por qué no puedo acceder a que en mi vida, en mi mundo físico, en Malhut, no pueda yo ver con mis ojos aquello que tanto anhelo tener en mi vida, ¿no? Entonces, esta es una parte que habla de la fuerza de cada uno de los párrafos. No entramos yo no tengo información relacionada como con cada uno de los párrafos. ¿Qué significa cada palabra de la pronunciación que tenemos del lado izquierdo? Pero cada punto que aparece tiene o cada vocal que aparece, cada nekudot que tiene las letras hebreas del lado derecho, tiene una razón, tiene un por qué aparecen estas letras, ¿no? O estos puntitos, ¿no? ¿Cuál sería esa pronunciación? El mismo texto, este mismo Sefer, o este mismo autor desconocido, que se dice que esta oración es profética, si recibe información de los planos superiores, ¿qué nos dice? Bueno, esto que están viendo en realidad es ¿cómo decirlo? Es el centro de la semilla o la energía que creó a la semilla. Hablábamos de la semilla que era cada letra, pero dentro de la semilla, antes de que exista una semilla, tiene que haber algo que creó a esa semilla, ¿no? Hoy nosotros podemos entender justo que hay una semilla de una planta, una semilla de un árbol, ¿no? Que la plantamos y si la cuidamos nos tiene que dar ese árbol. Pero ¿qué creó esa semilla? ¿Qué hay dentro de esa semilla? Bueno, lo que están viendo en esta pantalla es que cada letra del Anabejoac, tenemos Aleph, no lo voy a pronunciar, pero quiero que vean o escaneen, porque se recomienda quien no ha entrado a la fonética, quien no lee en hebreo y que tiene el Anabejoac en sus manos, que llega a sus manos, se recomienda que si aún no lo puedes leer en hebreo, te ayudes de la fonética. Pero si no, tampoco, llamémosle, si eso de plano no pudieras acceder a eso, es recomendable escanearlo. ¿Por qué escanearlo? Porque los ojos solamente son el receptor de la realidad que está, ¿no? Y en realidad es una ilusión igual, porque al final, si cerrábamos los ojos, creemos que no estamos viendo, creemos que el mundo no pasa nada si no estamos viendo, pero en realidad el mundo está sucediendo y aún estamos viendo cosas aún con los ojos cerrados, ¿no? O sea, solamente es un instrumento, los ojos solamente son un instrumento para recibir vibración transformada en color o vibración con la luz, la combinación de la luz y la vibración de los objetos nos va a dar color, dimensión, bueno, sombras, demás, ¿no? Esto con relación al cómo funcionan los ojos, ¿no? Pero se recomienda escanear. Bueno, esto que están viendo es el Anabejoac, no la semilla, sino la energía que creó la semilla del Anabejoac. Cada letra
del Anahuac que ustedes están viendo aquí en este momento, que no lo podríamos llamar como un Anahuac, porque el Anahuac es como cuando sucede que vemos una parashá, que es parashá Bereshit, la parashá se llama Bereshit porque es como inicia la porción de la Torá, que sería Bereshit, para Elohim. Entonces inicia con Bereshit, se llama la parashá Bereshit. El Ana Bejoac se llama el Ana Bejoac porque empieza justo Ana Bejoac, Mineja, Tatit Serura. Esto es lo que está detrás de la raíz del Ana Bejoac. Cada letra, cada palabra que vemos del lado derecho, perdón, del lado derecho, escaneando del lado derecho a la izquierda, y que tenemos igual 7 párrafos, están los nombres de los ángeles creadores del mundo en el que estamos, de los ángeles con los que el Eterno se hizo. El texto, justo el texto del libro que les mencionó, dice, en el texto dice algo así como, y recordarás que la Shekinah hace uso de estos nombres para formar la realidad que conocemos. El texto en realidad del libro dice que hace uso de la combinación de letras, um, y esto sería extendernos todavía mucho más, pero hace mención de 2 letras o de un nombre de 2 letras que son muy, muy poderosas, muy fuertes, que sería Membet, ¿no? Pero a raíz de este conocimiento es en donde se abre la semilla y se descubre justo que la vibración de la letra, perdón, de la letra Aleph, la letra Bet, la letra Gimel, dentro de de la vibración de cada semilla, está el nombre del ángel que que fueron formando parte de la creación del mundo, de la creación de lo que nosotros vemos. El hecho de que estén las letras presentes, de que dentro de estas letras existen los nekudots, los puntos con los que se hace la fonética, nos revela los nombres de estos ángeles. No, no, esta imagen que estás viendo no está pensada, ni diseñada, ni hecha para que lo pronuncies. Esto es solo para que descubras la fuerza que tiene el Ana Bejoa cuando lo estamos pronunciando. Cómo a través de la revelación del conocimiento a estos jajam, estos sabios, se entiende que el texto inicial de la Torá, que inicia con bandeja de oro, ¿no? Que inicia que lo tan trillado, que lo tan parece que no tiene tanto de dónde, no tiene tanta tela de dónde cortar. La primera para allá habla de la creación del mundo y demás, y de pronto uno dice, pues es muy rápido, lo voy leyendo y no es tan entretenido, no tiene mucho sentido, no hay mucho detrás, solamente dice que se hace la oscuridad, las aguas superiores, las aguas inferiores, la vegetación, los planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy simple, es una historia que no tiene, parece que no tiene tanto sentido, parece que que no tiene tanto como hablar de Abraham o de Isaac o Jacob, ¿no? Pero aquí empieza que al momento de hacer conexión con el Ana Bejoac, estás conectándote con Bereshit, pero no solo con el texto de Bereshit, te estás conectando con la energía de la semilla de las primeras letras del texto de la Torá y de la creación de este mundo. Y cuando te conectas con la energía que creó, ¿no? O de lo que se ayudó el Eterno para poder crear lo que vemos, más allá del mundo físico, las las leyes tanto, me voy a la parte física, ¿no? La gravedad, el fuego, la velocidad, el magnetismo, no sé, o sea,
más allá de eso que vemos, otras leyes que están rigiendo al mundo, que sostienen al mundo, que es la energía que está dentro de estas semillas de leyes que conocemos como gravedad, hay una energía que está detrás de la gravedad, la energía del magnetismo, detrás de la energía del magnetismo hay otra, hay una energía, algo que genera que se haga el magnetismo, que se haga, que haya gravedad, que exista fuego, que exista agua, que exista lluvia. Detrás de lo que vemos, detrás de esa semilla, hay una energía que crea y que todo el tiempo está vibrando a nuestro alrededor. Si entendemos que al conectarnos con esto nos estamos um, llevando en un viaje, dicen que la nave Huac nos lleva a un viaje en el tiempo. Si nos hace bueno, nos lleva al lugar en donde se formó el primeros textos, la creación de todo, nos lleva de regreso a ese punto de origen. Lo que para mí, la bendición de esta gran oración es recordarte que en cualquier momento de tu vida puedes regresar al punto inicial y tomar control de todo lo que está pasando a tu alrededor y formar parte de tu familia, parte de tu sociedad, parte de tu trabajo, retomar aquello, esa chispa en la que de pronto la desconexión hace que la gente entre en ansiedad, tristeza, depresión, ¿no? Toca, escribe en este teclado, toca el botón con el que puedes regresar al inicio, donde te puedes acompañar de esas energías, de todos estos seres que crearon por orden del Eterno que se creó, conecta, vuelve a iniciar y vuelve a conectar tu realidad, vuelve a separar tu luz y tu oscuridad, vuelve a crear tus planetas, tus energías que te están formando. Cuando nos volvemos a conectar con el Creador, le damos sentido a la creación. Entonces, espero que esta clase te sirva, te ayude a voltear la mirada al punto inicial para que te puedas ver como ese ser luminoso por el que fuiste diseñado y que puedas sacar toda la luz en tu vida, ¿no? Conectándote con Hashem, con el Creador. Dejo de compartir y abro micrófono por si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta o mencionar algo. Hola. Hola, hola. Muchísimas gracias, solamente. Perdón, no escucho bien, no sé si. Le quito el. Perdón, perdón. ¿Ahí ya se escucha? Sí, ya, perfecto. Sí, gracias. ¿Sí? Ah, es que le bajé, perdón. Bueno, no, solamente como siempre, muchas gracias por compartirnos todo esto, tanto trabajo de tu parte, pero sobre todo el regalo que nos estás dando con esta sabiduría. Y pues nada, muchísimas gracias, solamente. Gracias. Nada más. Hola, buenas noches. Víctor, muy buenas Pues, noches. oye, bueno, entonces estás diciendo que cuando uno hace la oración de la nave Joa, te estás, por decirlo así, te estás remontando a Bereshit, Sí, a la creación, así es. y estás creándote, o estás, no digo reconectando, estás limpiando, por decirlo así, limpiando la energía negativa que generalmente acumulas. Me, trataré también de mencionar un poco y quitar como este mito, ojalá sea cierto y ojalá tenga razón. Este mito de que lo malo, las desconexiones, no, o que
lo planteo de otra forma. De pronto pensamos que querer conectarnos con el creador, tener la vida que siempre hemos soñado, va a venir siempre acompañado de luz, esta idea caricatura de casi casi ángeles que te levantan del piso y vas y no te toca nada y no siempre sucede que nos vamos a llevar o vamos a llegar a un lugar en donde nos aparece la respuesta con libre de polvo y paja. A veces es tan fuerte la conexión que hacemos que de pronto se nos presenta ese acontecimiento complejo, pero en vez de que sea una situación que tengamos que resolverlo al paso de días o de semanas o de meses o de años, se puede condensar en una situación en la que tengamos que pasar por un proceso quizá complejo, difícil durante una pequeña brecha, pero eso es haber compactado toda esa experiencia que íbamos a vivir, se compacta y la afrontamos, quizá difícil, quizá compleja, pero sabiendo que esto va a pasar o que ese acontecimiento que viene está diseñado justo para acceder a un nuevo nivel de vida, a un nuevo escalón. Cuando entendemos esta parte de Bereshit, desde la primera parte que dice, por eso les decía que el primer párrafo es la clave, una clave maravillosa dentro de todo esto que dice, en el principio se creó y se habla ya de la luz y la oscuridad se empieza a hablar. Eh, en esa parte nos presenta que no existe una desconexión de la luz y la oscuridad. No existe el bien y el mal eh, peleándose entre ellos o separados. A veces tanta luz puede ser tan dañina como toda la oscuridad que te imagines del mundo. Si tu vasija no está preparada para recibir tanta luz. Decía un maestro que incluso en las charlas en el mundo judío relacionados a toda la sabiduría de la Torá o cualquier otro libro eh, que se incorpora dentro de los estudios en el judaísmo, dice que si no hay un maestro o un libro o un texto que cuando lo termines de leer te surjan dos preguntas más, ese libro o ese maestro no era bueno. Te tiene que crear dos preguntas, por lo menos dos preguntas más. Cuando lo analiza uno, en realidad tiene todo el sentido del mundo. Las preguntas, las incógnitas que aparecen en nuestra mente es el reflejo de que la vasija se empieza a hacer más grande. Como se hace más grande y genera un vacío, por llamarlo de una forma, que es esa pregunta, es una señal de que la vasija se está expandiendo. Cuando crees que ya lo conoces todo, aparece algo que te dice, y entonces te aparece una expansión más de tu realidad. Si entendemos que la luz y la oscuridad están trabajando en comunión, que es justo el resolver esas dudas, resolver esa cuestión de por qué me pasan estas cosas o me voy a llevar a un punto cero en donde ese punto cero es total paz, total tranquilidad. No, puede que te conectes en esa conexión profunda en la que estás llegando a una de las sefirot, y esa sefirá, ¿no? Que a lo mejor está relacionada con el amor. Esa sefirá está atascada. Hay algo que has generado, que se ha generado, que no te permite avanzar. Y posiblemente no va a llegar la respuesta, no va a llegar diciendo, listo, ya se arregló el problema con Perengano, con Sutano, con X persona. No, a lo mejor va a hacer que se complique
que se atraiga toda la energía y explote una situación, y en ese momento vas a entender que lo que estás pasando no era una situación desconectada, sino que al contrario, el conflicto te iba a conectar más que haber estado sin el conflicto durante tanto tiempo con esa persona. No sé si me expliqué un poco esto último. O sea, ese conflicto que llega y se presenta es la dosis que vas a tener que tener para que la conexión se haga más fuerte con esa persona. Porque si se hubiera presentado que en vez de un conflicto hubiera sido una dulce caricia, jamás hubieran resuelto los problemas que se resolvieron cuando enfrentaron ese problema las dos personas, ¿no? Entonces, te va a llevar, el Anabejoac te va a llevar cuando te conectas, te concentras, meditas en ella, ¿no? Te va a llevar a el punto inicial, pero también te va a llevar al punto en donde puede estar condensado a través de un conflicto, pero que es el punto inicial de la resolución del problema. Como te digo, no sé si confundí más o resolví la duda. No, sí, sí estuvo bien. Otra pregunta. Bueno, en la mañana, por decirte, ¿no? Hoy que fue jueves, pues Ajá. repites 3 veces el párrafo, ¿verdad? De Ajá. jueves. Sí, sí, Pero sí. ahorita en la noche ya repites el párrafo del viernes, ¿no? Así es. Así es, Sí, justamente cuando ¿verdad? tú estás leyendo en los Sidur, de pronto en la mañana te dice, lee esta parte, repítela 3 veces, ¿no? Entonces resulta que te dice que repites lo que corresponde a martes, ¿no? Pero cuando llega la noche, Ajá. el Sidur que estás leyendo por ejemplo, con el Geriat Shema, te dice que en vez de que lo Ajá. repitas 3 veces el de martes, te dice, repite 3 veces el de miércoles. El de miércoles, ¿verdad? Sí. Justo, por eso digo, este conocimiento del pueblo judío, de cómo funciona el calendario, porque creo que alguna vez lo dije en una clase y por ahí pues le faltaba información a esto, ¿no? Que decía, pues el pueblo judío es un pueblo que se rige a través de un calendario lunar. Y no, es un pueblo que se rige a través de un calendario lunar y solar. O sea, tiene los dos calendarios, se incorporan los dos calendarios. Entonces, pero se basa en raíz a Bereshit, ¿no? Hablando de que primero es la oscuridad y después va a llegar la luz. Eh, la manifestación de la luz simplemente está detrás de la oscuridad, ¿no? Puedes estar, aquí quiero también como aportar un poco en esta idea. No siempre la tienes que sufrir para poder conectarte con la luz. No siempre tienes que pasar por oscuridad y esa te va a llevar a que ya pasé esa oscuridad y entonces ya voy a conectarme con la luz. No. A veces el hacer este tipo de cosas como una oración, de pronto sedaká, de pronto romper tus estructuras hoy en vez de engancharme en un conflicto, me voy a aguantar las ganas de pelearme con la persona que se me cruzó en el tráfico, me voy a aguantar las ganas, o voy a hacer una oración, no tengo tiempo, tengo que salir a trabajar, o no sé qué, pero voy a ocupar esos minutos para hacer una oración y meditar y estoy cansado y en vez de hacerla más tarde mejor, ya mejor no la hago. Es cuando, cuando te contraes, estás haciendo esta misma esencia de la oscuridad. Cuando te limitas, cuando frenas esa explosión, estás generando oscuridad dentro del proceso. Uh, Shabbat, de hecho, tiene tanta energía, pero no está relacionado con esta energía, se está gestando la energía.
En Shabbat se gesta la energía. En Shabbat está relacionado con Malhut. Y si Malhut estamos diciendo que Malhut es la parte más densa dentro de los Sefirot, entonces podemos decir quizá que Shabbat es como la parte como más oscura, pero que no tiene, que no está vibrando en una energía negativa. Eh, mantiene la energía que se va a manifestar para los días siguientes. Y en Shabbat lo que se dice es, no hagas ciertas cosas, conéctate con tu familia. No hay un partido de fútbol, conéctate, conéctate hay un maestro Kabbalah que hablaba acerca de la energía de Shabbat, sobre una aerolínea que estaba en números rojos, que estaba en quiebra, y decidieron no trabajar en Shabbat, no vender vuelos, no volar en Shabbat, y levantaron la empresa impresionantemente. Entonces, esa restricción también es oscuridad que te va a llevar a la luz. Entonces, podemos ahorrarnos el golpe o, las vueltas, la sacudida, si hacemos algo previo que nos va a conectar con la luz. Entonces, de pronto, cuando alguien se conecta en una meditación, cuando alguien se conecta en una oración, cuando alguien está, que también esto se recomienda, cuando hagas el Ano de Joab, no solo lo hagas pensando en ti, también se recomienda que lo hagas pensando en alguien, en un familiar. Eh, conozco en la sinagoga, eh, Rabino nos hace de pronto una oración o nos hace una mención en Shabbat que se pide por Parnasá y se abren los portones de bendición, se llama. Y hay un momento en donde está pidiendo no solo por nosotros o los que estamos ahí, ¿no? Después se pide por el país y después o él pide por el Estado, ¿no? De la República, el Estado de o la ciudad en la que se encuentra. Entonces, eh, espero que con esto que mencioné la energía que está detrás de la semilla, de ese intangible que está presente en el día a día, a través de esta oración que nos revela que existen estas energías que nos acompañan en la creación. Y en la próxima clase todavía voy a incorporar más una información que tiene que ver con el cómo creamos o cómo llamamos ángeles cuando estamos hablando. No importa el idioma que estés hablando. Estás atrayendo, creando ángeles. Eh, recordar, ¿no? Que en esta meditación, al visualizar que se abran esos portones, se libere lo que está atado, o que se cree lo que no ha sido creado en tu vida. Visualiza también otras personas, visualiza tu ciudad, visualiza el fraccionamiento en el que vives, visualízalo y vas a expandir todavía más tu conciencia. Entonces, a veces no nada más pensemos en que la Torah o las oraciones nos van a dar un beneficio personal. Vamos a potencializarlo cuando lo hagamos para los demás y para nosotros también. Cuando visualicemos que algo estamos tratando de hacer, aun cuando no vemos a la persona, pero lo estamos conectando, estamos meditando conectado con esa persona, con esa familia. Se dice que se pide, que debes de pedir incluso hasta por el presidente que tienes, por los gobernantes que tenemos. Entonces, esta gran oración nos da una herramienta como para poder estar en conexión con el inicio, acuérdate, Aleph, Tab, el inicio y el fin, la cadena de las 22 letras, ¿no? Lo que mencionaba yo en la diapositiva. El inicio, luz y oscuridad, la separación y lo que está detrás antes de que fueran separados la luz, la oscuridad de la luz.
ahí estás, ahí cuando haces esta meditación te conectas y por eso muchas veces se recomienda que lo hagas en la mañana, inicias el día, haces la oración en el día, terminas tu oración y lo que estás haciendo es que te estás volviendo a conectar con el día, porque acuérdate que empieza en la noche, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda. Yo no, gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, pues cerramos como todas las clases y para mí es un gusto cerrar esta clase como lo hemos venido haciendo y que esta clase sea dedicada específicamente a Lana Bejoac y cerramos como siempre, ¿no? Ana Bejoac, Geulaye Mineja, Tatit Serura, Kaberrina, Tamahasa Benu, Tajaren Honora, Nagibor, Dorshei Judeja, Kebabal Shamren, Argem Tajarem, Rahamet Zitkateja, Tamil Gomlem, Hasin Kadosh, Berot Tubja, Naela Dateja, Ya, Hitgeye, Lemeja Bene, Sobre Kedushateja, Shortenu Kabel Ushmat, Chakatenu Yodea Talumot. Amén. Amén. Muchas gracias por estar. Que pasen buena noche. Amén. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas Laila, noches. buenas noches. Gracias.